Desde pequeños nos enseñan que la moral es el camino hacia una vida correcta. Que ser buenos nos traerá amor, aceptación y un lugar seguro en la sociedad. Nos dicen que quien actúa con justicia será recompensado, que quien es honesto será admirado, que quien siempre elige el bien vivirá en paz. Pero Maquiavelo, el filósofo más odiado y a la vez más realista de la historia, veía otra verdad detrás de ese discurso. Él observaba que, en el juego del poder, de la política, de la estrategia y de la vida real, la moral no es una fortaleza. Es una cadena invisible que usan para controlar a los ingenuos. Porque mientras vos vivís intentando no herir a nadie, hay personas que usan ese miedo tuyo como arma. Mientras buscas ser justo y considerado, otros no dudan en mentir, manipular y traicionar para avanzar. Y no, Maquiavelo no enseñaba a volverse cruel por placer. Enseñaba que, si querés mantener tu poder, tu paz y tu visión, no podés ser esclavo de un código moral que otros no respetan. Porque, al final, cuando te destruyan, nadie recordará que fuiste bueno. Recordarán que fuiste débil. Él decía, un príncipe, para conservar su estado, a veces debe obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra la religión. Palabras duras, pero si las entendés, cambia tu vida para siempre. Significa que la moral, cuando es ciega, te convierte en presa. Porque la moral no es universal. Es un constructo cultural que cambia según la época, el lugar y los intereses de quienes gobiernan. Lo que hoy es visto como virtud, mañana puede ser visto como traición. Lo que hoy es castigado, mañana será celebrado. Y si basas todas tus decisiones en un código que ni siquiera creaste vos, entonces nunca vivís con libertad real. Maquiavelo observaba que los líderes más fuertes eran vistos como despiadados por los débiles, pero como justos por quienes entendían la realidad. Porque ser justo no significa ser moralmente perfecto. Significa hacer lo que se necesita, cuando se necesita, con la fuerza interna de sostener esa decisión sin culpa ni autoengaño. La moral es el mayor disfraz de la cobardía cuando la usas para justificar tu inacción. Es el «yo no quiero problemas» disfrazado de virtud. Es el «mejor callo antes que incomodar» disfrazado de humildad. Y así, día tras día, regalas tu poder a los que no dudan en usarlo. Por eso, Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder nace cuando podés elegir actuar con moral, no porque te obliguen, sino porque decidiste que esa estrategia es útil para tu visión. La moral, entonces, deja de ser una cadena y se convierte en una herramienta. Usas la apariencia de virtud para inspirar confianza y lealtad, pero no te engañas creyendo que es absoluta. Sabes que, cuando tu visión o tu pueblo lo requieran, también podés ser duro, firme e implacable. Y eso no te hace malo. Te hace libre. Maquiavelo observaba que los hombres más morales de su época eran también los más dominados. Aquellos que predicaban sobre humildad y sacrificio, vivían arrodillados ante los poderosos que usaban sus discursos para fortalecer su propio trono. Porque el poder real, decía Maquiavelo, no nace de ser amado, sino de ser respetado. Y muchas veces, el exceso de moralidad mata el respeto. ¿Por qué? Porque la moral, cuando se aplica sin sabiduría, te hace predecible. Te convierte en alguien que siempre reaccionará con bondad, incluso cuando te están atacando. Te convierte en alguien que siempre elegirá perdonar, incluso cuando el perdón solo refuerza la traición. Te convierte en alguien que siempre elige dar, incluso cuando ya te están vaciando. Y la predictibilidad es el fin del poder. Porque si todos saben qué vas a hacer, no hay misterio. Si no hay misterio, no hay respeto. Si no hay respeto, no hay temor de cruzar tus límites. Y sin temor, las personas que te rodean pierden el freno que las obliga a tratarte con cuidado. Maquiavelo no decía que fueras cruel por placer. Decía que fueras impredecible por estrategia. Que tu moralidad no sea una prisión, sino una decisión táctica. Que puedas ser generoso y justo, pero que nadie dude de que también podés ser firme, frío y calculador si la situación lo exige. Pensa en los grandes líderes de la historia. Muchos de ellos serán respetados no porque siempre fueran justos según la moral común, sino porque actuaban con visión,
determinación y la dureza necesaria para proteger su propósito. El problema de ser moral sin visión es que tus actos pierden fuerza. Haces el bien sin saber si realmente ayuda. Perdonas sin saber si la otra persona cambió. Das segundas oportunidades por miedo a sentirte malo, si las negas, pero no porque hayas analizado si es lo mejor para tu vida y para la otra persona. Maquiavelo enseñaba que la moralidad ciega es un acto de cobardía espiritual. Porque es más fácil decir, yo siempre perdono, que analizar cada situación con crudeza y decidir si realmente amerita tu perdón. Es más fácil decir, yo siempre ayudo, que aprender a decir no cuando tu ayuda solo alimenta la debilidad ajena. Es más fácil decir, yo soy bueno, que admitir que tu bondad, muchas veces, es solo miedo a ser rechazado. Y ahí está la enseñanza más brutal de Maquiavelo: si tu moralidad nace del miedo, no es virtud. Es esclavitud. Si tu generosidad nace del deseo de ser aprobado, no es nobleza. Es manipulación disfrazada de amor. Y si tu perdón nace de tu incapacidad para sostener el conflicto, no es paz. Es cobardía espiritual. Maquiavelo no despreciaba la moral. La entendía como un instrumento de poder social. Sabía que el pueblo necesita códigos de conducta para sentirse seguro. Necesita creer que hay reglas universales que separan el bien del mal. Porque cuando las personas piensan que todos respetan las mismas reglas, se sienten protegidas, incluso si esa sensación es falsa. Y un príncipe inteligente, decía Maquiavelo, no destruye esa ilusión. Por eso recomendaba a los líderes proyectar moralidad, aunque sus decisiones internas no fueran siempre moralmente puras. Porque el pueblo juzga por apariencias, no por realidades. Necesita ver a su líder como un ejemplo de virtud, incluso si en el fondo ese líder toma decisiones frías y estratégicas para mantener la estabilidad y proteger su visión. Este principio no solo aplica a los reyes y príncipes. Aplica a tu vida diaria. Si quieres mantener tu poder personal, necesitas que tu presencia proyecte integridad, aunque tu mente interna sea un tablero de ajedrez lleno de planes, límites y estrategias que no compartís con todos. Esto no es hipocresía. Es supervivencia. Porque el mundo no premia a quienes cuentan todas sus cartas. El mundo premia a quienes saben qué cartas mostrar y cuáles guardar. Hay momentos en que ser moral es la mejor estrategia. Te da respeto, te da aliados, te da paz interior. Pero también hay momentos en que actuar con moralidad ciega te destruye. Porque no todos respetan tus códigos. Algunos solo los usan para calcular cuán lejos pueden pisarte antes de que reacciones. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder no nace de elegir siempre el bien o siempre el mal. Nace de saber cuándo elegir cada uno, según lo exija la visión que te guía. Porque si no tenés visión, tu moralidad no sirve de nada. Es solo un decálogo vacío para sentirte superior en un mundo que no te respeta. Pero si tenés visión, tu moralidad se convierte en un arma poderosa. Porque elegís cuándo usarla con nobleza y cuándo retirarla con firmeza. Elegís cuándo perdonar y cuándo castigar. Elegís cuándo callar y cuándo exponer la verdad, sabiendo que toda acción tiene un costo y un beneficio. El problema es que la mayoría teme pagar el costo de ser inmoral, pero nunca analiza el costo de ser moral cuando la situación exige dureza. Y así, sus vidas se llenan de personas que los usan, los manipulan y los destruyen en silencio, mientras ellos se consuelan diciendo, al menos yo fui bueno. Maquiavelo sabía que vivir sin moral absoluta no te convierte en un monstruo. Te convierte en alguien que acepta la complejidad humana. Porque la moral absoluta es infantil. Es la creencia de que el mundo se divide en blancos y negros, en buenos y malos, en correctos e incorrectos. Es la mentalidad de un niño que necesita seguridad emocional para sobrevivir. Pero la vida real, la vida que se vive con los ojos abiertos, está llena de grises. Está llena de decisiones difíciles, de caminos en los que elegir el bien puede significar traicionar tu propia dignidad, y elegir el mal puede significar salvar a quien amas. Por eso, Maquiavelo enseñaba que la fortaleza de un líder, y de cualquier persona que quiera vivir con poder, no radica en ser moralmente puro, sino en ser éticamente estratégico. La moral es el código impuesto por la cultura.
La ética es el código que creas vos mismo después de analizar la realidad, tus valores, tu visión y las consecuencias de cada acción. Ser ético es mucho más difícil que ser moral, porque requiere pensar por vos mismo, asumir la responsabilidad total de tus actos y renunciar a la comodidad de decir, yo solo sigo las reglas. Y aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: la moral absoluta te quita responsabilidad. Te permite decir, yo hice lo correcto, incluso si tus acciones destruyeron a alguien que no lo merecía, o te destruyeron a vos mismo. La ética estratégica, en cambio, te obliga a preguntarte, ¿qué estoy creando con esta decisión? ¿Qué efecto tendrá en mi visión, en mi vida, en mis relaciones y en mi poder? Y después de preguntártelo, te obliga a actuar sin esconderte detrás de la excusa de la moral. Maquiavelo observaba que quienes seguían la moral a ciegas eran fácilmente manipulables. Bastaba que un líder carismático dijera, esto es lo bueno, o esto es lo correcto, para que entregaran su voluntad, su vida y su libertad a esa causa. Porque no pensaban por sí mismos. Pensaban según las palabras de quien controlaba la moral del momento. Por eso, el estratega verdadero nunca confía ciegamente en la moral colectiva. La observa, la analiza, la usa cuando le conviene y la desafía cuando se convierte en una trampa que amenaza su visión. Y es ahí donde nace el verdadero poder. Cuando tu conciencia se libera del miedo a ser juzgado como malo, por quienes solo entienden el mundo en blanco y negro. Cuando tu mente aprende a ver que hay momentos en los que elegir el mal menor salva vidas, protege tu integridad y asegura tu visión. Y momentos en los que elegir el bien absoluto te convierte en un mártir sin causa. Maquiavelo observaba ejemplos de esta verdad en cada rincón de la historia. Recordaba a César Borgia, un hombre temido por su crueldad estratégica, pero amado por su pueblo porque su dureza trajo orden en tiempos de caos. Recordaba a Fernando el Católico, que usó la apariencia de virtud religiosa para expandir su poder político sin piedad. Y recordaba a los príncipes caídos, esos que intentaron gobernar siendo buenos con todos, y terminaron traicionados por sus propios aliados. Pero no necesitas mirar reyes para ver esta ley en acción. Pensa en tu vida. ¿Cuántas veces te callaste una verdad para no incomodar y eso solo alimentó la mentira? ¿Cuántas veces perdonaste a alguien que no merecía tu perdón y eso solo reforzó su traición? ¿Cuántas veces dijiste, yo no quiero problemas, mientras alguien te robaba energía, dignidad y visión? La moral absoluta te enseña que siempre hay que perdonar, pero la realidad enseña que perdonar a quien no cambió solo perpetúa su maldad. La moral absoluta te enseña que siempre hay que dar, pero la realidad enseña que dar sin límite te vacía hasta que no podés ayudar ni a vos mismo. La moral absoluta te enseña que siempre hay que decir la verdad, pero la realidad enseña que hay verdades que solo traen caos cuando no aportan nada. Maquiavelo no era un defensor de la maldad. Era un defensor de la estrategia. Porque entendía que el mundo está lleno de personas con moral ciega que creen ser superiores mientras destruyen sus propias vidas con su supuesta bondad. Y también está lleno de personas inmorales que usan esa ingenuidad como escalera para su propio poder. Entonces, ¿qué enseña esta filosofía para tu vida real? Te enseña a liberarte de la culpa impuesta. Te enseña a actuar con inteligencia y no con reactividad emocional. Te enseña que no tenés que elegir entre ser bueno o malo. Tenés que elegir ser efectivo. Que tu moralidad sea una herramienta, no una cadena. Que tu perdón sea un regalo, no una obligación. Que tu generosidad sea una elección, no una estrategia para comprar amor. Y que tu dureza sea un límite que proteja tu visión y no un escudo para esconder tu miedo a ser herido. Porque cuando aprendes a vivir así, la moral deja de gobernarte. Sos vos quien gobierna tu moral. Y ahí, en ese punto, ya no sos manipulable. Porque la mayor manipulación del mundo no es el dinero, el amor o el sexo. Es la moral ciega impuesta para que nunca te atrevas a pensar y decidir por vos mismo. Si este video te incomodó, es porque tocó una verdad que preferías no ver. Y está bien. Porque la incomodidad es el primer paso hacia la libertad real. Ahora te pregunto, ¿vas a seguir viviendo bajo un código moral que ni siquiera creaste vos, permitiendo que otros dicten tus decisiones, tus límites y tu destino?
¿O vas a empezar a pensar, elegir y actuar con estrategia, humanidad y visión propia? Comenta abajo qué parte de este mensaje te sacudió más y cómo vas a aplicarlo hoy en tu vida. Compartí este video con alguien que necesite abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y suscríbete ahora si querés más verdades crudas, profundas y reales sobre poder, psicología oscura, estrategia humana y filosofía práctica para dejar de ser un peón y convertirte en un jugador que crea su propio reino. Porque al final, la vida no premia a los que quieren ser buenos a los ojos de todos. Premia a los que se atreven a ser libres, incluso si eso significa ser incomprendidos por los demás.